Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Este es el Ministerio de Jesucristo, la Piedra Viva. Y quien le habla es el evangelista Elías Álvarez, dándole gloria al Señor y dándole honra. Estamos en el fin de año, en el fin de mes. Estamos celebrando la Navidad, despedida de año. Los judíos tienen su fiesta, la gente africana tiene su fiesta, los palestinos tienen su fiesta. Nosotros estamos celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la salvación que vino al mundo. Al día de hoy, muchos judíos o el pueblo judío todavía está esperando al Mesías. Ya nosotros celebramos de que nació y de que murió y que nos dio la vida eterna y está a la diestra del Padre. Oremos por aquellos que no han conocido a Cristo. Y le pidamos a Dios de que ellos también puedan conocer que Jesucristo llegó. Sorpresivamente, he escuchado muchos testimonios de muchos judíos diciendo de que cuando ellos estudian en las escuelas judaicas y estudian lo que es teología, se les explica que Jesús no era israelita. Se le dice que Jesús era gentil. Cuando los judíos vienen a ver que Jesús sí era judío y sí es del linaje y sí es un maestro, el Hijo de Dios, se convierte a Cristo en masa. Oremos. Usted y yo tenemos lo que muchos están esperando y no saben que llegó: el Salvador, al Cristo de la gloria. Estamos hablando del tema de las tinieblas a la luz y estamos en la parte 8 de tinieblas a la luz. Quisiera aclarar la clase pasada cuando hablé de Juan capítulo 3:31. Como había leído tanto, de momento me confundí, dije, esto lo está diciendo Jesús y no lo estaba diciendo Juan el Bautista. Quiero aclarar eso porque a veces nosotros los que enseñamos tenemos tanta información en la cabeza que a veces nos confundimos y es necesario arreglar cuando cometemos quizás algún error y decimos algo que está fuera de lo que es. Así que quisiera leer Juan 3:31 para seguir la línea, porque estamos hablando de las tinieblas a la luz. Y la idea de poder estar dando estas enseñanzas y estar hablando acerca de lo que Dios ha hecho con nosotros, es que nosotros podamos, como hijos de Dios, poder manejar, entender y movernos en la plena voluntad del Señor. Que estoy enseñando esto porque la teología ha cambiado muchísimo. Y de momento usted va a ver que de usted tener el gozo del Señor, salvación de Cristo, usted a veces está afligido en la iglesia porque usted no está trabajando lo suficiente, usted no está haciendo lo suficiente y usted no ha llegado a la altura que se supone que usted llegue y se le ponen límites que la gente ni siquiera puede llegar y de momento, en vez de usted estar gozoso, usted está afligido en Cristo, afligido. ¿Pero por qué? Porque a veces se exigen tantas cosas y a veces las exigencias, escuche bien lo que voy a decir por encimita, al pastor le toca pastorear, no a la congregación. Al evangelista le toca predicar el evangelio e ir a las naciones, no a la iglesia. Al que enseña Biblia le toca enseñar Biblia, al que es siervo y sirve las mesas y ayuda a las viudas y ayuda a los huérfanos, a él le toca hacer eso. A cada persona le toca algo. No le pongamos a las personas una carga que no le toca sobrellevar a ellos. A veces yo me he encontrado con pastores que son de inclinación evangelística y le exigen que toda la iglesia sea evangelística. Todo el mundo se mueva en esa parte, en ese ministerio, lo cual no es así. Otros son pastores y quieren que de su iglesia todos salgan pastores. Hay necesidad de todo en el evangelio. Si todos profetizáramos, ¿quién enseña? Si todos vamos a ser pastores, ¿quiénes son ovejas? Si todos son apóstoles, que hubo un tiempo en que era una cosa exageradísima, yo creo que todavía queda algo de eso. Todo el mundo quería ser apóstol. Entonces pues no hay iglesia porque todo el mundo es apóstol. Dios es un Dios de orden,
Es un Dios que Él viene a traer y tiene su reino aquí en la tierra. Necesitamos encarecidamente de que cada uno de nosotros cumpla con el llamado que Dios nos ha dado. Y no se ponga a hacer otras cosas porque, oiga, cuando una persona es doctor y usted lo mueve a construcción, no son buenos. Igualmente usted agarra una persona que es contratista, constructor, tiene esas manos gruesas, el cemento, los bloques, las tiene como piedra, y usted le dice, ¿tú podrías ser doctor? No va a tener mucha delicadeza, cada cual con su llamado. Y dice Juan capítulo 3, verso 31, y hoy repito, Juan el Bautista dice, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todo. Ahora, yo quiero poder seguir con Juan 3:31, porque la definición de que el que viene del cielo habla de las cosas del cielo, el que es de la tierra habla de las cosas de la tierra. Es bien importante poder hacer esas dos divisiones. ¿Por qué? Porque cuando Jesús viene a la tierra, Él viene a enseñar, a traer, a revelar, a mostrar, a manifestar el reino de los cielos. Y el reino de los cielos no es la tierra, no es el reino de la tierra. El reino de los cielos es el original de Dios. La tierra, si usted se ha dado cuenta y ha visto las noticias y todo lo demás, la tierra está hecha un poquito de un desastre. Cada cual tiene su opinión, cada cual hace justicia, y en la justicia que nosotros podemos tener, acá en la democracia, a veces falla. A veces falla. Entonces, yo quiero que usted vea en Juan capítulo 1 la descripción acerca de Jesús. Y estamos hablando del tema de las tinieblas a la luz, para que ustedes puedan ver el contraste. Dice así, Juan capítulo 1, verso 1 dice, en el principio era el verbo, en otras versiones dice la palabra, en el original dice el logos, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Se está diciendo el verbo, el logos de Dios, Jesús estaba con Dios, una sola cosa con Él. No estaba separado, era uno con Él. Dice el 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si usted busca en Génesis capítulo 1, cuando dice que en principio el Espíritu Santo se movía sobre las aguas, y Dios dijo, hagamos. Cuando hizo al hombre también dijo, hagamos al hombre, en plural, no en singular. Eso está estableciendo Juan de que Jesús está en el principio con Dios el Padre. El 4 dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Yo quiero detenerme aquí un momento para poder definir. Tengo dos conceptos. En Él estaba la vida. La vida era la luz de los hombres. En el plano espiritual, tinieblas y luz definen el concepto del reino de Dios. La luz es donde todo queda iluminado, donde no hay sombra, donde todo está claro, donde todo está preciso, donde todo se puede distinguir y se puede manifestar. Las tinieblas es un lugar donde hay sombra, donde no se puede distinguir, donde no se puede ver la forma bien, donde no se sabe a qué distancia está. Por lo tanto, Dios no es un Dios de tinieblas ni de sombra, sino la Biblia dice que Dios es el Padre de las luces, y dice que en Dios no hay sombra de variación. Habíamos tocado este tema anteriormente. Significa que cuando usted va al trono de Dios, usted va al cielo, usted va allá al tercer cielo, usted va a ver que en la luz que hay, que emana, rodea todo, y no hay sombra debajo de los árboles. Usted camina y no hay sombra, porque la luz de Dios lo llena todo. ¿Okay? Este concepto es súper importante, porque aquí en el planeta Tierra, la única luz potente que nosotros conocemos, principalmente de la naturaleza, es el sol.
Y aun cuando usted se para, usted hace sombra. Los árboles hacen sombra, las casas hacen sombra, todo hace sombra cuando el sol le da. Pero la luz de Dios no se manifiesta como la de los hombres. Esto es sumamente importante. La luz de Dios no se manifiesta como la de los hombres. Nosotros hablamos en Éxodo, cuando hablamos acerca del tabernáculo, cuando hablamos acerca de la columna de fuego, ¿se acuerda? Estaba la columna de fuego que por la noche le daba luz a los israelitas. Estaba la nube de día que le daba sombra a los israelitas, perdón, para que en el desierto no padecieran de calor. Pero cuando se hace el tabernáculo, dice la Biblia que bajó del cielo la luz de Dios. Usted tiene la columna de fuego, que es lo que ellos conocen, la salsa ardiente que vio Moisés, y baja la luz de Dios, la cual era distintiva en su forma iluminaria y en su forma de esplendor. Por lo tanto, de momento tú tienes en el pueblo una luz, aunque Dios la provee, pero es natural, columna de fuego, y la luz que Dios provee, que sale de Dios. Esta luz cae encima del tabernáculo, cae encima de lo que es el arca del pacto. Y de momento, Dios enciende la llama que está en el lugar santo, en la lámpara del candelero, con fuego divino. Fuego divino es una cosa y fuego de hombre es otra. Al punto que Dios dijo, no deje que esa llama se apague, porque si se apaga, no se puede prender con fuego extraño. Dios tiene que volverla a encender con su fuego. Y los dos hijos de Aarón descuidaron esa llama y prendieron el candelero con fuego de hombre. Y dice la Biblia que Dios los mató a los dos. Ahora, la diferencia entre luz de hombre y luz de Dios es astronómica. No es lo mismo. Al punto de que cuando hay gente que me han preguntado, ¿cómo es la luz de Dios? ¿Cómo es? Si la podemos comparar con algo en esta tierra, y le digo, se parece algo, la luz de Dios se parece algo, como cuando un soldador, usted sabe que se pone la máscara, con la visera esta, con el cristal protector, y cuando van a soldar el punto, cuando dan el punto y la chispa da, que es ese blanco que te deja ciego, que si lo ves sin la careta te afecta la vista y puedes quedar hasta ciego con el tiempo. Ese resplandor se asemeja un poquito a la luz de Dios. Si en algo podemos compararlo, cuando tú entras a donde Dios, en el reino de los cielos, en la realidad del Padre, usted entra en el Espíritu. Y tu espíritu tiene la habilidad de poder aguantar, mirar prismas de colores que estos ojos carnales no los pueden mirar. ¿Se acuerdan cuando Jesús resucita y en uno de los evangelios dice, y todos los soldados cayeran al suelo desmayados con el resplandor de la luz, porque era una luz de Dios? Ahora, está diciendo aquí, en él estaba la vida. Estamos en Juan capítulo 1, verso 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Yo quiero que usted entienda algo. Dentro de cada uno de ustedes, estoy hablando con los redimidos de Dios, con las personas que son salvas en Cristo, dentro de ustedes está la luz de Jesús. Esa luz de Jesús que es inigualable. Yo he tenido la experiencia de poder estar con personas que no le sirven a Dios, tienen inclinaciones, ¿verdad?, a bregar con brujería, hechicería, quizás palomayombe, quizás son yoruba, etcétera, etcétera. Y cuando ellos me hablan, me dicen, oye, tengo un respeto contigo porque la luz que yo veo es diferente dentro de ti. Y yo le digo, ¿de verdad que tú puedes ver y percibir? Me dice, sí, estoy viendo el aura tuya, que vas demasiado alta. Y yo le digo, mi hermano, eso no es el aura mía, esa es la presencia de Jesús, la luz de Jesús.
Y ellos dicen, oh, yo no me pego mucho a los evangélicos porque eso me da miedo. ¿Por qué a una persona que está en brujería, que está en hechicería, que brega con el satanismo, que brega con diferentes, aquí le llaman magia tropical, magia blanca, magia negra, le echan los caracoles, te den las cartas, aquí le llaman de muchas formas? ¿Por qué esas personas evitan estar cerca de un cristiano? Un cristiano ferviente, un cristiano que la presencia de Dios está con ellos. ¿Por qué? Por el próximo versículo que vamos a leer. Dice el 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando vino Jesús, se le dañó el día a Satanás en la tierra. Y quiero que usted vea algo, porque Juan capítulo 1 tiene una descripción bastante similar en eventos a Génesis capítulo 1. Porque es bastante similar, porque es la segunda creación de Dios. La primera creación fue cuando se hizo, de la tierra salió el agua, del planeta Tierra, que estaba lleno de agua completo. Hubo separación de agua con agua, hubo separación de agua con tierra, se hicieron los animales, se hicieron los astros, se hizo la hierba, se hizo al hombre, y en esta se está creando los hijos de Dios. Y cuando Génesis capítulo 1, vamos a buscarlo, empieza a leer, hay muchas personas que me dicen, yo no lo había visto así. En el verso 3, vamos para... Ok, Génesis 1, vamos a empezar con el 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Lo primero que Dios hace, dice, sea la luz, y fue la luz. Mi hermano, Él no creó el sol. Él creó la luz. Explícame esto. Si el sol no resplandecía, ¿de dónde emanaba la luz? Te quiero llevar a lo sobrenatural de Dios. Si no había sol, no habían hecho todavía las estrellas, no habían hecho los planetas, no habían hecho esta galaxia. ¿Cómo es que Dios hace la luz y no existe una estrella como el sol brillando para suplir la luz? La creación de Dios viene de la naturaleza de Dios, sobrenatural. Al crear todo, primero al crear la luz, todas las cosas fueron creadas en luz. Cuando Dios se manifiesta y empieza a separar las aguas de las aguas, se estaban separando en luz. Cuando se separa la tierra del agua, se separa en luz. Cuando se hace la hierba, cuando se hacen los árboles, cuando se hacen las semillas, cuando se hacen los astros, la luna, el sol, las estrellas, todas fueron hechas en luz. ¿Qué luz es esta? Escucha lo que voy a decir. Esa luz está presente. Esa luz está. Voy a hablar de lo sobrenatural de Dios. Cuando dice Juan, el verso 1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y cuando dice el 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él todo lo que ha sido hecho no fue hecho. Ahora, en el 4 te dice, Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz que fue creada
en Génesis capítulo 1 era la vida que sustentaba todo lo que existió. No puede haber vida si no hay luz. Tiene que haber la luz de Dios para que haya vida. Entonces, todas las cosas provienen de Dios y son sustentadas por Él. Leímos en Colosenses capítulo 1 que todas las cosas por Él fueron hechas y fueron hechas por causa de Él. Y te habla de principados, potestades, huestes, reinos, gobernantes y todo. Subsisten por Él y subsisten para Él. Si te pudiera decir que el planeta Tierra, aunque esté lleno de pecado, está rodeado de sobrenatural, cosas sobrenaturales de Dios. Si te pudiera decir que aunque haya tanta maldad en este mundo, aunque haya tanta guerra, aunque haya tanto asesinato, aunque haya tantas cosas horrendas, todavía la luz de Dios está en el mundo. Y usted va a decir, ¿y cómo es así? Porque todavía siguen naciendo todos los días matitas. Semillas nacen, árboles, animales nacen, seres humanos nacen. Insectos, moléculas, células, por causa de la luz. En Génesis 1, primero lo que se crea es la luz. Juan capítulo 1 te está explicando, Él es la luz. Y como Él es la luz, Él es la vida, los hombres viven por causa de Él. Mi hermano y mi hermana, nosotros estamos viviendo en algo sobrenatural. El mero hecho de que nosotros nos podamos levantar todos los días, por las mañanas, poder abrir los ojos, poder respirar, poder escuchar, poder oler, poder comer, poder palpar, todas esas cosas nos llevan a la realidad de que estamos guardados por el soberano Dios, por una presencia, por una realidad sobrenatural. Salga afuera de su casa y mire, ¿quién riega todos los campos? ¿Quién le da de comer a todos los pajaritos que están sueltos por ahí volando? ¿Quién sustenta a todas esas flores preciosas silvestres? ¿Quién? Si fuera por el hombre, todo se muere. Si fuera por la capacidad del hombre, el Amazonas estuviera destruido, porque hay muchas partes que el ser humano no puede llegar allí. Dios la sustenta, porque mientras la luz de Dios esté aquí, hay vida. Hay gente que dice, yo no sé qué va a hacer Dios conmigo. Yo te voy a decir, Dios está haciendo contigo. Siempre. Dios está contigo. Dios está, aunque no lo entiendas, aunque no lo veas, Dios está contigo. Te da fuerza, te da ánimo, te da aliento de vida. Dios está contigo. Entonces dice, estamos en Juan capítulo 1, verso 9. Dice, aquella luz verdadera. Te dice verdadera. La de los hombres es imitación. Aquella luz verdadera. Y te va a decir, ¿cómo yo puedo comparar eso? Lo voy a comparar de esta manera. La Biblia establece que antes de que Jesús viniera a la tierra, había tinieblas en la tierra. Esto es una manera bien peculiar de usted poder ver unas cosas que quizás no las había visto antes. Al hombre estar en tiniebla, la gente hacía lo mejor que podía, no tenía revelación, no tenía mucho conocimiento, y entonces el hombre tiene algo que se llama fuego. Y esta parte es bien interesante, y me río porque Satanás no tiene la luz de Dios. Escuche esto, Satanás no tiene la luz de Dios. Por lo tanto, él habita en tinieblas. Cuando usted va a estos centros espiritistas, estos lugares donde bregan con espíritus, etcétera, etcétera,
Ellos vienen y te dicen, vamos a prender una vela para que el espíritu, o hay gente que dice, yo quiero comunicarme con mi abuelita, eso no es bíblico, pero quiero comunicarme con un espíritu. Vienen y prenden la vela y dicen, vamos a prender esta vela para que ese espíritu vea el camino donde tiene que venir y viendo el camino llegue hasta acá. Bien interesante, en ese plano de las tinieblas ellos utilizan llamas de fuego para dirigirse en la dirección que tienen que llegar por causa de ciertos conjuros y ciertas cosas que hacen. La luz que ellos utilizan es la luz de los hombres, el fuego. Cuando usted está en Dios, escuche bien, usted no está en tinieblas, usted está en luz. Todo lo que está a su alrededor está encendido en luz. Todo. Por lo tanto, usted va a ver que personas que no le sirven a Dios, personas que le sirven a la oscuridad, no se pueden pegar ni a 10, ni a 20 pies, ni a 30 pies de usted. Porque la luz que lo rodea a usted domina todo y se tienen que alejar. Entonces, dice Juan capítulo 1, verso 9, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Cuando dice venía era porque Jesús estaba sentado con el Padre y alumbraba al hombre. Ahora está estableciendo de que Él venía a habitar con los hombres. Entonces la luz estaba, escuche esto, la luz que estaba junto al Padre dejó su asiento de gloria para bajar y habitar en el mundo pecaminoso que habitaba en tinieblas. Y lo alumbró. Y las tinieblas tuvieron que huir. Es bien curioso que Jesús, cuando vino aquí a este mundo, vino a hacer unas cosas que cuando Él las habló, la gente no sabían qué hacer con ellas. Eran tan reales, tan profundas. Decían de Jesús, tú hablas con una autoridad que no hemos escuchado de nadie. Claro que no la vas a escuchar de nadie, si Él es la luz. Por Él fueron creadas todas las cosas. Por eso existe todo. Entonces cuando Jesús hablaba, una vez yo le hice una pregunta a Dios. Porque ahí me estaba bien curioso de la forma en que Jesús hablaba y de la forma en que nosotros en la iglesia hablamos. En muchas ocasiones no se parece. No se parece. Le voy a explicar por qué. Jesucristo vino a establecer el reino de Dios. Y vino a sacrificar su vida, pagar el precio por los hombres, para que delante de Dios Padre nosotros fuéramos redimidos con salvación y vida eterna, y el Padre pudiera tener de vuelta lo que le pertenece. Precioso Evangelio de Dios. Resucitó al tercer día, y por causa de su sacrificio, que fue sin mancha, sin pecado, por causa de su obediencia, Dios lo elevó a lo más alto y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora escuche esto, porque voy a poner los dos contrastes. Como dice en Juan capítulo 3, verso 31, el que es del cielo habla las cosas del cielo, el que es terrenal habla las cosas terrenales. Jesús cuando estuvo aquí, estuvo hablando todo del cielo. Y yo me preguntaba, yo decía, ven acá, si es como muchas iglesias lo pintan, estoy hablando iglesias que se inclinan hacia conseguir específicamente dinero, recursos, para poder esparcir más el evangelio. ¿Por qué Dios no le dio la revelación a los apóstoles de la electricidad? ¿Por qué Dios no le enseñó a los apóstoles acerca de sistemas de riego, sistemas de reproducción de comida? ¿Por qué no le pudo enseñar acerca de lo que era el petróleo, cómo se podía sacar ventaja de eso?
¿Por qué no le enseñó acerca de la pólvora? ¿Por qué no le enseñó acerca de ecuaciones matemáticas para comercio? ¿Por qué no le enseñó acerca de física, de química? ¿Por qué no le enseñó acerca de operaciones para poder manejar mejor la tecnología de los médicos? ¿Por qué no le enseñó nada de eso? ¿Lo pudo haber hecho? Él lo creó todo. Y de momento me doy cuenta que es que nosotros chocamos con el cielo. Nosotros chocamos con los conceptos. Nosotros pensamos que para lo que nosotros es valioso, para el reino tiene que ser valioso. Porque para nosotros es importante, para el reino tiene que ser importante. Cuando la realidad del caso es que el reino de los cielos está 1 billón de veces más avanzado que nosotros, 1 trillón de años luz más avanzado en tecnología, en todo lo demás, y nosotros seguimos pensando pequeñitos. Si fuera tan importante las finanzas, me voy a meter en lío con lo que voy a decir, pero quiero honrar a Dios en esto. Si fuera tan importante las finanzas, ¿por qué Jesús no le dio estrategias a los apóstoles? Estrategias de comercio para ellos poder hacerse de dinero. Si Él le da estrategias de comercio para poder hacerse de dinero, entonces el evangelio no es sobrenatural, es carnal. Entonces Dios no puede hacer cosas nuevas. Dios tiene que funcionar con lo que hay en la tierra. Entonces Él no es todopoderoso. Quiero que vayas viendo unas realidades de Dios. Jesús le dice a los apóstoles, y esto está Juan 14, Juan 15, Juan 10, en Juan habla mucho de esto. Si ustedes están en mí y mis palabras están en vosotros, todo lo que pidieras al Padre creyendo, Él os lo dará. En el reino de los hombres, cuando alguien te pide la fidelidad, no puede lograr que esa persona se meta dentro de ti y viva dentro de ti. Las leyes de física lo prohíben. 2 objetos no pueden ocupar el mismo espacio. Cuando vamos al reino de los cielos, esto es posible. El reino de los cielos es más terrible todavía que esa ley. Millones de personas pueden estar todos en Jesús. Entonces, lo que Jesús está ofreciendo es más grande que lo que nuestra mente puede pensar. A veces yo le pregunto a Dios, Dios mío, ¿por qué nosotros nos descarrilamos tan rápido? En este mundo se necesita dinero para mover cosas. El dinero no lo es todo, pero el mundo le ha dado un valor que sin dinero no se pueden hacer cosas. El dinero es una herramienta. Escuche bien, el dinero es una herramienta. Si usted lo sabe usar, le va a dar unas consecuencias buenas. Si usted no lo sabe usar, va a haber unas consecuencias malas. Pero el dinero funciona o se utiliza en base a los deseos del corazón de la persona. Por lo tanto, ¿qué es lo que vale más? ¿El dinero o el deseo de la persona? Obviamente el deseo de la persona, porque ese es el motor que hace que todo funcione. Pero nosotros, como individuos, nosotros pensamos en este planeta individualmente. Cada persona andando para su lado, queriendo hacer lo que quieren hacer, moviéndose como quieren. Cuando tú hablas del reino de los cielos, en el reino de los cielos no se habla individual. Pastores, evangelistas, misioneros, ministros, escuchen bien, no se habla individual.
¿Por qué no se habla individual? Porque Jesús dejó establecido claramente que Él dejó su trono de gloria para que nosotros tuviéramos salvación y tuviéramos vida eterna en Cristo Jesús y nosotros fuéramos redimidos. Por lo tanto, Jesús no está pensando en Él, está pensando en el Padre, está pensando en los que van a ser salvos. Nosotros tenemos que seguir eso mismo. Por lo tanto, la mente carnal piensa, el hombre carnal, Juan 3:31 que hablamos, el hombre carnal piensa, yo tengo que velar por lo mío, yo tengo que hacer lo correcto, yo tengo que hacer esto, porque si yo no hago esto, me quedo sin nada. El hombre espiritual dice, Dios va a cuidar de mí, Él lo prometió. Yo me voy a encargar de los hijos de Dios aquí en la tierra. Yo me voy a encargar de hacer la voluntad de Dios. Y cuando le ora al Padre, le ora en plural. Juan 17, cuando Jesús hizo la oración, dijo, guárdalos. Guárdalos en tu palabra es la verdad. Y cuando les habla, siempre les habla en plural. Antiguo Testamento te habla que Dios va a levantar un caudillo. Te hablaba en singular. Levantó un rey conforme al corazón de Dios, David. Levantó a un libertador, Moisés. Salvó a un hombre, Noé. Y porque él tenía fe, también salvó a los hijos. Pero Noé, uno. Y como usted va a ver el Antiguo Testamento, te habla de uno. Y a la misma vez, como sombra, te dice, mas el que ha de venir, uno. ¿Quién es el que ha de venir? Jesús. Y cuando usted lee Juan 3:16, dice que Él es el único Hijo de Dios. Uno. Cuando Jesús muere, no se vuelve a decir único. Se dice primogénito. El primero de muchos. Antes de morir, singular. Después de morir, plural. La iglesia no puede hablar en singular. ¿Por qué? Porque está polarizando la realidad de Dios. O sea, separando la realidad de Dios. Y en muchas ocasiones, escucha esto que voy a decir. Si tú no luchas por tu bendición, yo lucho por la mía. Allá tú. Eso no fue lo que enseñó Jesús. Yo veo esto en muchas iglesias. Yo estaba en una iglesia en el norte, que me estaba congregando allí, y hablaban acerca de la prosperidad, pero la prosperidad que me presentaban eran de negocio, de dinero, no de enseñanza bíblica, no de crecer en las profundidades del llamado que Dios te dio. Lo pusieron singular solamente en dinero. Y cuando usted iba, y son gente que aman a Dios, lo que pasa es que, como expliqué las otras veces, hay ciertas tendencias que se dan cada 10 años y todo el mundo rápido se agaja de ahí porque se oye bien, pero cuando usted viene a ver, y yo estaba en la iglesia, voy a agarrar una clase de teología que ellos estaban dando, porque yo le dije, Señor, yo siempre quiero aprender. Cuando llego a esta clase, está uno que es casi la mano derecha del pastor, y empezó a enseñar prosperidad. Y empezó a hablar de su negocio. Y empezó a hablar de cuántos empleados tenía. Y empezó a hablar de cuán pelado y cuán pobre era antes y ahora cuán bendecido está siendo. Estuvo toda una clase hablando de él. Y yo dije, pero esto no es clase de teología. Esta es clase de fulano. Yo no vengo a conocer a fulano qué size de zapato tiene, ni qué size de camisa tiene, ni qué cajo tiene. Háblame de Cristo. Cuando volvemos de nuevo el próximo martes a estudiar, el hombre sigue con lo mismo. Yo tengo, ustedes también pueden tener,
Pero mira a ver cómo ustedes lo hacen. Ya yo tengo, ustedes allá. Y yo le dije, Señor, yo no aguanto más. Si yo tengo que ser sacrificado por amor a las personas que están aquí, vamos a hacerlo así. Levanté la mano y le dije al que estaba enseñando, le dije, varón, yo llevo 2 años en esta iglesia. Soy dueño de negocio. Estoy pillado. Las finanzas mías no están como yo quisiera que estuvieran. ¿Qué yo estoy haciendo mal? Todo el mundo que estaba sentado me miró. Me dijo, ¿cómo va a ser que tú no sabes? Ellos tampoco sabían. Por eso lo pregunté. Y entonces el hombre empezó a hablarme según la palabra. Y empezó a hablarme acerca de la prosperidad del alma. Y cambió todo. Cuando se acaba la clase, había un pastor agarrando la clase. Me saca aparte y me dice, vi lo que hiciste. Gracias. Te sacrificaste con nosotros. Solamente uno lo vio. Nunca el pastor de la iglesia fue a mi negocio. Escuche. Cuando tú predicas prosperidad y solamente es de dinero, tú buscas lo tuyo. Cuando tú predicas la prosperidad del reino de los cielos, tú no buscas lo tuyo. Tú buscas lo de otro. Pablo le dice a Timoteo, cada cual busca lo suyo, pero tú no. Dígame una cosa, Jesús, cuando vino a la tierra, ¿buscó lo de él? Buscó no hacer la voluntad del Padre. Porque Jesús pudo haber venido y decir, ¿sabes qué? Yo soy eterno. Voy a derrocar a Roma, me siento en el trono, liberto a Israel, y ellos tienen el rey que siempre han querido. Porque eso es lo que querían los judíos. Eso lo pudo haber hecho. Pero él no vino a hacer su voluntad, vino a hacer la voluntad del Padre. Te voy a hacer esta pregunta que yo me la he tenido que hacer y Dios me ha tenido que enfrentar. ¿Con qué luz tú estás brillando? ¿Con la luz de los hombres o con la luz de Dios? Si brillas con la luz de los hombres, vas a tener cosas de los hombres. Si brillas con la luz de Dios, vas a tener el reino de Dios. Vamos para Juan capítulo 8, verso 12. Juan capítulo 8, verso 12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Una de las cosas que Dios me dio en el ministerio donde yo estoy y lo que yo soy, Dios me dijo desde joven, te voy a usar como martillo. En otra parte me dijo, te voy a usar como marrón. Este ministerio que yo dirijo es un ministerio donde confronta y donde es fuerte. Pero es fuerte no para destruir, es fuerte para construir. Y a veces yo digo cosas que son fuertes porque Dios confronta para que entonces se ha creado en ti la voluntad de Dios. Voy a decir algo que es un poco, a muchas personas le va a costar. Luego y leo, dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cómo es posible que hay personas que están en iglesias que le sirven a Dios y no saben identificar su norte? Se sienten que están caminando en tinieblas. Los hijos de luz caminan en luz. Los hijos de tiniebla caminan en tiniebla. Esta división hay que hacerla.
¿Por qué tenemos personas? Yo he ido a muchas iglesias y me encuentro con hermanos que me dicen, soy líder, estoy trabajando, pero tengo muchas preguntas, tengo muchas cosas, tengo muchas dudas y no hay quien me las conteste. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Le voy a decir qué está pasando. Cuando hay luz de hombre, hay sombra. Hay muchas áreas en la vida de las personas que no hay contestación, que están ambiguas, que no se sabe qué hacer. Cuando la luz de Dios está, no hay ambigüedad. Los maestros bíblicos de la iglesia tienen la luz de Dios y pueden enseñar. Si en tu iglesia hay mucha ambigüedad, hay luz de hombre. Y yo recomiendo ayuno y oración. Y que la iglesia se retire a buscar nuevamente la luz de Dios y la voluntad de Dios. Y puedan identificar si su camino cambió porque el enemigo lo engañó por las necesidades. Si ese camino cambió y se apartaron del propósito de Dios, vuelvan a Dios. Y usted va a decir, eso es fuerte, Elías. Sí, Jesús dijo, en aquel día me llamarán Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros y señales, y yo le voy a decir, apartado de mí, obradores de maldad. Nunca los conocí. Cuando nosotros apartamos la mirada de Dios, la mirada de Cristo, y la ponemos en cualquier cosa, cualquier cosa que no sea lo que nos mandaron a hacer, nosotros empezamos a crear luz de hombre, donde existe sombra, donde existen ambigüedades. Cuando nosotros permanecemos firmes en lo que Dios nos ha dado, contra viento y marea, y nos vamos por la puerta estrecha, ¿se acuerdan? La puerta estrecha, la que lleva a la salvación. La puerta ancha te lleva a la perdición, es comodísima, pero te lleva a la perdición. Cuando nos vamos por la puerta estrecha, nos mantenemos en el propósito de Dios. La luz de Dios está con nosotros. Y de momento usted no sabe una respuesta y le ora a Dios y el Espíritu Santo, mire, ¡pum!, le abre el entendimiento y usted ve y entiende, porque está en la luz de Dios. Vamos para Mateo 5. Vamos para Mateo 5, verso 14. Déjame ver si tengo tiempo todavía. Mateo 5, verso 14. Permítame un momento que chequeo aquí. Sí, tenemos tiempo. Gloria a Dios. Mateo 5, verso 14 dice así: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús está diciendo, no se prende una luz para usted ponerla debajo de la mesa, para que haya oscuridad, sino que cuando hay una montaña y en el tope de la montaña hay una ciudad y esa ciudad está encendida, no se puede esconder. Así alumbre vuestras vidas delante de los hombres. ¿Para qué? Para que los hombres glorifiquen a Dios. No te glorifiquen a ti. Pastor que me escucha, ministro que me escucha, evangelista que me escucha. Si cuando tú te paras en el altar, todo el mundo se goza y te hacen así, te aplauden,
y te dan premios de reconocimiento y placas de reconocimiento y tú estás lleno de aire como un pavo real, la Biblia dice que has tenido tu recompensa. Dios no te va a recompensar. Ay, Señor amado. Yo no estoy diciendo que la gente está mal. Yo estoy diciendo, cuídate de qué tipo de luz tú estás alumbrando. Porque cuando damos la luz de Dios, el Espíritu Santo está en el asunto. El mover de Dios está en el asunto y lo sobrenatural de Dios está presente. Cuando utilizamos la luz de los hombres, pues Juan 3:31, los que son terrenales hablan cosas terrenales. La luz de los hombres nos dan el efecto de los hombres, no nos dan el efecto de Dios. Hay pastores que han dicho, yo no sé qué le pasa a mi iglesia se está muriendo, el avivamiento no está. Vuelve y busca. Pastor que me está escuchando, vuelve y busca a qué Dios te llamó. ¿Cuál es el ministerio que tú tienes que estar haciendo y dónde lo tienes que estar haciendo? Vuelve otra vez a Dios, al principio. Y con todo el fervor. Échale con ganas. Aquí dicen mete mano. Pero cae en el orden divino de Dios. Hoy digo, este ministerio no está para señalarte y destruirte, jamás. Está para señalarte y decir, se te abran los ojos, vuelve otra vez a Él. Vuelve otra vez al principio. ¿Se acuerdan? El mensaje de las 7 iglesias, el mensaje de Éfeso, si no me equivoco, que dice, vuelve a tu primer amor. Vuelve. Vamos a ser sinceros. Yo he pasado por luchas y por batallas. Y el primer amor se me ha opacado. Y ha venido gente y me han dicho, no tienes el primer amor. Y cuando a uno lo confrontan así, uno dice, ay, ¿qué te pasa que yo no? ¿Cómo tú te atreves a decir eso? Es evidente. Seamos sencillos y humildes y moldeables. Si estás haciendo algo que no fue lo que Dios te mandó, pero tú lo estás haciendo de buena intención, porque amas a Dios, pero lo quieres hacer de buena intención, no fue lo que Dios te mandó, pero lo estás haciendo de buena intención, vuelve otra vez a lo que Dios te mandó. Yo hablé con un pastor en Estados Unidos y me dijo, estoy tratando de unir las iglesias. Estoy tratando de unir las iglesias. Qué difícil se me está haciendo, Elías. Y yo le dije, pastor, Dios te llamó a unir las iglesias. Me dijo, no. Y yo le dije, ¿qué estás haciendo? Sigue instrucciones. Por eso es que no se están uniendo. Porque no te dieron la autoridad para hacerlo. Mire qué sencillo. El reino de Dios es orden. Y muchas veces la iglesia tiene que enseñar a muchos de los feligreses a tener orden en su vida. Porque no lo tienen. Y muchas veces en la iglesia no lo tienen porque no lo han enseñado. Disculpen. Yo he llegado a muchas iglesias y nosotros tenemos una connotación, un denominador en común en las iglesias. Y es que todos los que se vienen a convertir a Cristo y vienen a estar en la iglesia como parte del los miembros del cuerpo de Dios, ellos traen cosas que en su familia son buenas. Cosas que en su familia quizás son características que sobresalen y han ayudado mucho a su familia. Y entonces cuando ellos llegan a los caminos del Señor, ellos quieren ejecutar lo que ha sido de bendición en su casa, lo quieren ejecutar en la iglesia. Lo que pasa es que en su casa, vida de hombre, efecto de hombre. En la iglesia, vida en Dios, efecto del reino de los cielos. Si nosotros tenemos 20 familias en una iglesia, supone que sean 20 familias y están casados y tienen hijos y todo lo demás, y tenemos como 100 personas en la iglesia. Son 20 familias, son 100 personas. Hay 20 diferentes formas de pensar.
Y si los ponemos todos a ejecutar, vamos a tener división y encontronazos. ¿Por qué? Porque no todo el mundo dobla la toalla igual, no todo el mundo estaciona el carro igual, no todo el mundo da diezmos de la misma forma, no todo el mundo se siente igual, no todo el mundo se viste igual, y vamos a tener encontronazos. Cuando nosotros hacemos eso, nosotros empezamos a decir, ¿qué es esto? ¿Cuáles son los revoluciones que hay en la iglesia? Mi hermano, no. Si la iglesia aprende a estar en la obediencia del reino de los cielos, donde Jesús dice, el que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, niegue su cultura, niegue su ciudadanía, el país que nació, niegue sus malas mañas, su costumbre, niegue su nombre y me siga, es digno de mí. Cuando usted va entendiendo esto, ese camino es el que hace que el reino de los cielos se manifieste en la iglesia. Por lo tanto, yo no represento a Puerto Rico. Yo no represento, yo vivo en San Germán, yo no represento a San Germán. Yo me congrego en una iglesia de Hormiguero, yo no represento la iglesia de Hormiguero. Yo represento al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo represento al reino de Dios y su justicia. Yo represento a Yahweh, a Dios Todopoderoso. A Él yo lo represento. No a mi cultura. Mi apellido es Álvarez. Yo no represento a los Álvarez. Yo soy Álvarez Colón. Yo no represento a los Colones. Mi nombre es Elías. Yo no represento a Elías. Yo represento a Jesucristo. Su luz. Porque cuando yo vine a los pies de Cristo, Él me compró a precio de sangre. Escuche esto. Yo estaba perdido, Él pagó el precio y Él me compró a mí. Yo no me pertenezco. Yo no me pertenezco. Yo no me mando. Yo no digo lo que... Yo lo sigo a Él. Y yo digo como escribió Pablo, ya yo no estoy bajo la ley, sino bajo la ley de Cristo. Muchas personas se sorprenden y me dicen, ¿por qué es que tú siempre estás ayudando? Siempre estás ayudando, siempre estás sirviendo, siempre tú no paras de servir. Yo digo, pero es que si tú has ido al cielo, el cielo no para de servir. Jesús en una ocasión dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo. En el cielo no hay vagos. Inclusive, Dios Todopoderoso sirve. Hace que salga el sol, hace que salga la luna, hace que llueva, hace que las cosas crezcan. ¡Sirve! Y cuando nosotros estamos en la iglesia, vuelvo y repito, cuando se crea una cultura en la iglesia donde yo, único, yo soy el beneficiado, yo, no nosotros, la gente se polariza y se separa. Se separa. Una vez un pastor me dijo, yo necesito que la iglesia me haga caso. ¿Qué tengo que hacer? Y yo le dije, escucha a la iglesia. Porque si tú quieres que te escuchen a ti, escucha a las personas. Porque él venía con una agenda, buenas intenciones, pero la iglesia le estaba diciendo, tenemos otras necesidades. Y él no quería escuchar las necesidades que ellos tenían. Él quería poner su punto. Pues no llegamos a ningún sitio porque por decirlo así, él decía, no, ellos necesitan conocimiento de Dios. Y la iglesia estaba muriendo de hambre física. Hermano, seamos sabios en el Señor. Vamos para Filipenses 2, el verso 3. Y estamos hablando del tema de las tinieblas a la luz. Porque si Dios te ha sacado de las tinieblas a la luz, tú tienes que cambiar tu forma de pensar. Dice la Biblia, renovar vuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque Dios te da revelación, pero el entendimiento tú
lo renuevas. Porque si cuando Dios te revela, automáticamente tu entendimiento cambia, entonces Dios no te da libre albedrío. Tu entendimiento es esta parte tuya que tú controlas y que tú dices, acepto, no acepto, tengo un filtro, no me gusta, sí me gusta, vamos a modificarlo. Esa parte te toca a ti. Por lo tanto, Dios te va a revelar, Dios te va a hablar. Su palabra está presente para que la leas y para que añadas entendimiento por la palabra del Señor. Dice Efesios capítulo 2, verso 3. Vamos a ver si estamos ahí. Dice, no hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Mire, haya entre vosotros este mismo sentimiento, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Haya en vosotros este sentir. Me crié en el Evangelio, nací en el Evangelio, mis padres son pastores, mi abuelo pastor, y lo digo, la experiencia de crecimiento es una experiencia propia. Para yo poder vivir esto, este verso que estoy leyendo, yo tuve que decirle, Señor, me rindo, enséñame. Porque todos nosotros nacemos con gloria, con una vanagloria. Todos nosotros nacemos con orgullo. Todos nosotros nacemos con una prepotencia. Y a mí que nadie me diga que usted pasó al frente, lo oraron y usted quedó. Usted tiene que pasar por un proceso de entendimiento para rendirle a Dios en conciencia las cosas que usted le está dando. Así que si usted le dice a Dios, Dios mío, aquí está mi carácter, Dios va a procesar ese carácter. Dios mío, aquí están mis finanzas, Dios va a procesar esas finanzas. Dios mío, dame paz, te va a dar una prueba para ejercitarte en paz. Los procesos de Dios son para beneficio. Iglesia, y esta palabra no es para todo el mundo, deja de estar corriendo y huyendo de las pruebas que Dios te manda para crecer. Hay gente que no quiere pruebas. No, yo no quiero pruebas, yo no quiero pasar por tribulaciones. Pero es que esa prueba es la contestación a lo que tú le pediste a Dios. ¿Cómo una persona puede amar si no sabe lo que es el odio? ¿Cómo una persona puede atender a una persona que tiene el corazón roto si esa persona no ha tenido el corazón roto también? Entonces no sabe cómo sanarla. ¿Cómo podemos ser eficientes? ¿Cómo tú le puedes explicar a una mamá cómo es el parto? ¿Cómo es el dolor? ¿Y cómo lidiar con eso si tú nunca has parido? ¿Cómo? Bueno, a menos que seas un doctor, que hayas estudiado y hayas entrevistado por lo menos a 100 mujeres. Dejemos de huir de los procesos de Dios. Enfréntalos. Porque no todo el mundo va a ser rico. Porque hay personas que la riqueza va a hacer que pierdan su alma. Y Dios, por amor a eso, les va a suplir lo que necesita y los va a dejar siempre en un lugar seguro. No todo el mundo tiene un IQ bien alto, bien inteligente, con una retentiva, un análisis crítico increíble. Porque hay personas que si tienen eso, se van a perder. Si tu brazo derecho te es ocasión de caer, córtalo. Si tu pierna derecha, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, córtalo.
que mejor es llegar sin un pie, sin un ojo al reino de los cielos que con el cuerpo entero al infierno. No todo el mundo va a lograr lo mismo, pero todo el mundo va a lograr lo que se le ha dado como ese tesoro que tenemos por dentro, esos dones que tenemos. Tú puedes ejercitarlos y puedes sacarlos afuera. No todos son pastores, no todos son evangelistas, no todos son apóstoles, no todos son profetas, pero todos glorifican a Dios, todos le sirven a Dios, y vamos a ser arrebatados en las nubes de los cielos y nos vamos a ir con Él a las bodas del Cordero y a vivir en esa ciudad celestial preparada para los redimidos. Mi hermano, que el Señor te bendiga. Crece. Crece. Y si te encuentras que tu orgullo está en el medio, detén todo lo que está haciendo y enfrenta ese orgullo. Que la paz de Dios sea contigo. Yo le pido al Espíritu de Dios que te dé fuerza y dominio propio para levantarte en fe y caminar como Jesús caminó y moverte como el Espíritu Santo te provee. Yo le pido a Dios que su presencia vaya contigo y que su revelación llegue a tu vida y transforme lo más profundo de tu ser. Nos vemos el lunes que viene, así Dios lo permita.